espectro cognitiva. Generalmente estos pacientes van a uso de neurolépticos porque lo que uno trata de hacer es ese trastorno pseudopsicopático que vimos en síndrome lobares, tratarlo con una mordaza química. Las formas del lenguaje son más lentas, se limitan. Obviamente todos estos espectros en el inicio son deterioros cognitivos de dominio no mnésico. Estos pacientes generalmente la memoria la tienen bien, excepto la memoria de trabajo, que tiene que ver con lo ejecutivo. Pero la memoria de corto plazo, largo plazo la tienen relativamente preservada. Y estos pacientes implican un componente que va a ser funcionalmente, rápidamente deshabilitante. Por eso estos pacientes cumplen rápidamente con el criterio clínico de demencia. Porque un paciente que no se comunica o no entiende lo que le dicen, está totalmente desinhibido para una conducta social, rápidamente cumple criterios de demencia. Y estos también. Pero estos pacientes generalmente evolucionan lento, las formas del lenguaje, y tienen mayor indemnidad de las partes mnésicas. Igualmente siempre hay un cabalgamiento sintomático y estos pacientes cuando los estudia desde el punto de vista ejecutivo y conductual tienen un trastorno frontal asociado. Hay una mala toma de decisiones, hay un mal insight, hay trastornos, si no toma un NPI, hay síntomas psiquiátricos muy frecuentemente. Lo mismo, hay criterios posibles, probables y definitivos. Los definitivos necesitan una anatomía patológica, los posibles y probables aumentan la presunción. Fíjense que tenemos que tener desinhibición temprana, apatía, pérdida de empatía, conducta perseverativa, cambios en la alimentación. Ojo, pues la alimentación y la heterogeneidad en Alzheimer están. El Alzheimer, cuando progresa, afecta, a veces las presentaciones típicas tienen frontal y temporal, y esos nos confunden mucho. A todos estos elementos, si le agregamos los elementos estructurales, la presunción pasa a ser mucho mayor y es probable. Y esos elementos estructurales, fijémonos, que son evidentes, yo les mostraba una. Fíjense la atrofia selectiva del frontal, ¿lo ven? La diferencia entre el occipital y el frontal, se lo llega a ver. Miren, y los hidrocefalia ex vacuo, es decir, aumentan el tamaño de los ventrículos, pero no por una hidrocefalia, sino por la atrofia a nivel frontal. Fíjense en los estudios por PET, en lo que vendría a ser normal, un Alzheimer, que tiene más hipocaptación acá, y fíjense acá, lo mismo cuando uso SPECT, fíjense las áreas frontales, ¿lo ven? Estos estudios, el SPECT y el PET, pero sobre todo el SPECT, son muy útiles en este tipo de demencia, porque cuando yo tengo un diagnóstico diferencial en formas atípicas, sí me sirven. No son rutinarios, pero me sirven acá. Se usan, no siempre, pero se usan. La pseudodemencia depresiva, saben más ustedes que yo en realidad, pero para repasar un poco, y es todo un problema. Es un término de uso frecuente, pero no está bien usado. No figura como entidad en el DSM, o sea, no figura, pero existe con muchos problemas. El deterioro cognitivo es subjetivo y objetivo, y es muchas veces motivo de consulta, porque puede tener una presentación atípica la depresión. Y a veces se dice síndrome demencial asociado a depresión. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que la depresión es muy frecuente en los mayores y es mucho más frecuente en enfermedades crónicas y es mucho más frecuente en la demencia. Así que lo primero que yo tengo que presumir en una depresión que se inicia de forma tardía en un paciente sin antecedentes de depresión es que esté acompañando un deterioro cognitivo, sea porque es causa, o sea porque coexiste, o sea porque es consecuencia, porque la enfermedad de Alzheimer va a tener, por ejemplo, un trastorno apático que puede aparecer un síndrome depresivo, y acá empieza el discernimiento diagnóstico, y donde lo que peor podemos hacer, y es lo cotidiano, es pelotearnos al paciente. Neurólogo, psiquiatra. Ahí es donde sirve la codisciplina. Los pacientes con demencia tienen trastornos anímicos y los pacientes con trastornos anímicos tienen trastornos cognitivos. Y los pacientes son de los ámbitos de las dos especialidades en esos casos. ¿Está? Fíjense, los factores de riesgo también son confusores: viudez, dolor reciente, falta de reconocimiento de género femenino, estrés, dolor. La viudez y el género femenino también son predisponentes para la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué criterios vamos a utilizar? Vamos a utilizar la evolutividad en realidad. Vamos a utilizar la prueba y la prueba. Vamos a tomar la fluctuación o el cambio en el patrón.
la característica del patrón cognitivo y la respuesta a los fármacos. Eso en la clínica general, más allá que esté escrito o no en criterios. Lo que me sirve es que hay una comorbilidad de idea de muerte, una exacerbación de la repercusión funcional sobre un deterioro cognitivo que no llega a ser. Ahí sí me van a seguir los test cognitivos. ¿De qué manera? Si bien los desvíos estándar de esto que yo hablo del rendimiento comparado con una media de población general pueden prestarse a confusión, es verdad que estos pacientes suelen tener una discrepancia entre lo que es el rendimiento deficitario y la repercusión funcional del síntoma. Entonces, pacientes que tienen un desvío medio o un desvío estándar, .2 o dos desvíos estándar, tienen una repercusión funcional que no hacen nada. Entonces, ¿qué puede pasar con estos pacientes? Que tengan un deterioro cognitivo leve, que por ahí vaya evolucionando el tiempo o no, y una depresión sobreagregada, en cual si yo trato esos síntomas anímicos que sí me van a responder a tratamientos psicoterapéuticos y psicofarmacológicos, mejoren muchísimo su funcionamiento en la actividad cotidiana. Y después me pueda limpiar eso y reevaluarlo cognitivamente y me fije qué quedó en el fondo. Si es deterioro cognitivo presumible de un deterioro cognitivo incipiente hacia una enfermedad neurodegenerativa establecida o no, o es parte de un envejecimiento normal con depresión. ¿Está? O sea que la prueba farmacológica es válida en estos pacientes y no le puedo dar un diagnóstico rotundo, lo tengo que esperar como tantas otras patologías psiquiátricas suyas. Y más que la evaluación neuropsiquiátrica y neurocognitiva, me va a servir la reevaluación. Es decir, no comparar el paciente con la media, comparar el paciente contra sí mismo. El paciente en una enfermedad neurodegenerativa, al punto de vista que hoy tenemos, lamentablemente, inexorablemente va a progresar en su déficit. Aunque yo establezca el mejor tratamiento médico, voy a desacelerar, en el mejor de los casos, la progresión de una enfermedad de Alzheimer, pero no le voy a devolver facultades cognitivas que perdió. Estos pacientes mejoran el rendimiento cognitivo y cambian el patrón, o no tienen un patrón cortical. Y eso es lo que a mí me tiene que hacer presumir que lo que prima es lo depresivo. ¿Se entendió? Sí. Aceptar la respuesta a los fármacos. Sí, evaluarlo, tomarme el tiempo, reevaluarlo, hablar con el psiquiatra y ponerlo en el mejor escenario para la reevaluación. Y reevaluarlo en ese mejor escenario y reevaluarlo al año. O al año y medio. Y ahora, bueno, esto es un chiste parece, pero tiende a hablar de pseudo-demencia depresiva, porque por este problema que tenemos. ¿Ah? Bueno, puse como a Rashmaninos que le dedicó su sinfonía al psiquiatra que lo sacó de la depresión. Hay un montón de técnicas que se intentan desde lo imaginológico y el correlato de las imágenes funcionales. Estos son elementos diagnósticos imaginológicos funcionales en pacientes deprimidos y cómo se revierte eso, que lo que muchas veces sostienen los psicoanalistas es que cambios a nivel frontal que se revierten con psicofármacos también se revierten con psicoterapia, ¿no? Y ahí empieza lo que hablábamos antes, donde empieza lo orgánico y lo funcional, todo tiene un correlato orgánico. No todo, no vamos a ver las imágenes, pero sepan que hay imágenes en las que se intenta hacer un diagnóstico diferencial. Vamos a hablar muy rápido de demencias rápidamente progresivas porque en realidad las voy a tomar para hablar de lo que nos está pasando y eso como elemento final, nos quedan 15 minutos, venimos bien, de lo que venimos a estar hablando hasta ahora. ¿Qué son las demencias rápidamente progresivas? Aquellas que progresan muy rápido y más de lo esperable para todas estas otras que las que yo hablé. ¿Está? Y entre ellas la BD son las enfermedades priónicas, ¿está? Se desarrollan en forma subaguda, días, semanas o meses, pueden llevar a la muerte en corto tiempo, pueden ser causadas por múltiples causas, son un constructo, por eso le pongo la bolsa de gato. La clínica es protiforme, muy variable. La BD es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob ahora, pero también están otras, como el síndrome paranoplásico, como la vasculitis, como el lupus. O sea, algo que evoluciona torpe y muy rápido nos tiene que hacer poner una bandera roja sobre que no pertenece a todo lo que vimos antes. ¿Está? Estas bueno, son las descripciones del Kuru, donde lo que se comía en el cerebro. Sí, tal cual. Más allá del Kuru, los elementos que tenemos son las variantes de las enfermedades priónicas que hoy tenemos, que son la forma esporádica, la forma familiar, la variante, que es la que está con tanto terror en Europa porque es la que se daría por ingestión de elementos de inmunoglobulina, y
Y básicamente lo que es interesante de esto, porque también no nos vamos a meter en los slides, es lo siguiente. Lo más interesante desde el punto de vista molecular, me parece que esto no tiene que ver, es que cuando apareció el tema de las enfermedades crónicas, lo que se puso en crítica fue el dogma de la biología molecular que nosotros estudiamos en la facultad, ¿no? Que el ADN se autorreplica, el ADN va a ARN mensajero, el ARN mensajero se traduce en proteínas. Y esto es una línea que va para allá y nada más. Porque el prión es un elemento proteico o subproteico que se ingiere, porque la forma de la variante se ingiere o que muta y que a partir de ese prión vamos para acá, porque estos pacientes generan alteraciones a nivel genómico y no se sabe cómo. O sea que este dogma tan derechito está en crisis. Elementos clínicos fuera de esto que ustedes tengan que tomar es una demencia rápidamente progresiva con mucho componente psiquiátrico que tiene movimientos anormales. Les vamos a mostrar filmaciones que me parece que va a ser mucho más interesante que hablar de los criterios diagnósticos mayores y menores, porque cuando vean un Creutzfeldt-Jakob les va a quedar en la retina grabado. Pero ¿por qué tomo este elemento molecular de la vaca loca? Porque lo que ahora se está reviendo es qué pasa con las enfermedades como el Alzheimer, como el Valley, como la enfermedad de Parkinson. Es decir, esas, bueno, acá les doy elementos diagnósticos del Creutzfeldt-Jakob, pero ya les digo, no me parece algo de la codisciplina, sepan que la imagen y el electroencefalograma van a salir, pero ¿cuál es la pregunta de esto? Y los trabajos que están surgiendo, estos son todos artículos que les traje del año pasado, de este año, es que la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, parece dispersarse como otras enfermedades neurodegenerativas de neurona en neurona. Que esa progresión se puede generar de forma artificial generando beta-amiloide sintético e inyectándolo en modelos animales. Y que esa inyección de ese beta-amiloide en una neurona va a progresar y va a dar una degeneración en el resto de las neuronas de forma amiloidogénica. Y que eso es extensible a otras enfermedades como la enfermedad de Parkinson. Vamos a ver al final. Y lo que, fíjense que este es el autor Prusiner, acá también colabora Prusiner fue el premio Nobel, fue el que escribió todo el tema del Creutzfeldt-Jakob, de que hay un rol que puede ser unificado para todas las formas de enfermedades neurodegenerativas. Esto la verdad que es muy interesante. Estos son todos artículos de Science, este está subido por el NIH, este está subvencionado por el gobierno estadounidense. Y fíjense, no nos vamos a meter, pero acá está la síntesis del beta-amiloide artificial, digamos, sintético, y cómo lo inyectan en el experimento y cómo lo van reproduciendo en el modelo animal. Pero fíjense, ¿se acuerdan la imagen que les mostró en aula de cómo iba progresando el Parkinson del tronco hacia arriba en ese estudio de la pareja de anatomopatológico que hizo el correlato anatomopatológico con la clínica? ¿Se acuerdan? Acá pasa lo mismo. Este es el componente en relación a componente de beta-amiloide y placa, pero cómo va progresando desde áreas más selectivas hacia la generalización completa. Y eso tiene un correlato con la evaluación neurocognitiva. El paciente empieza siendo hipocampal y después se hace de dominio múltiple, toma afasia, apraxia, agnosia, y tiene un correlato neuroanatómico. Es lo que vemos, empieza a ser uno más selectivo. Ahora, ¿por qué empiezan estas estructuras? No lo sabemos. Pero si no empezás en estas estructuras y empezás en otras y se correlacionase como un prión con una forma amiloidogénica que progresa y se esparce de neurona a neurona, que empiece por otras formas menos atípicas, nos daría las variantes de Alzheimer. ¿Va? Digamos, cuando dice el Alzheimer, les dije que podría empezar con una foto temporal porque podría no empezar por estos lugares. Este es el primero de los estudios. Acá lo hacen disecando las ratas después de que le inyectaron esto. Y lo más interesante, acá está el esquema de Prusiner, que lo que muestra es, este es un wild type, es una forma precursora normal, con ADN normal, la forma amiloidogénica y cómo se modifica el ADN a partir de eso. ¿Ven? Y cómo forma beta-amiloide en placas y ovillos tau. Ahora, ¿solo en la enfermedad de Alzheimer? No, también en alfa-sinucleinopatía, en Alzheimer y en la enfermedad por cuerpos de Lewy, lo mismo. ¿Está? Y vamos a ver, quiero que se acuerden de esto, por lo que vamos a ver al final cuando veamos el tratamiento. Los quise poner con eso. Bueno, la evaluación cognitiva va a tener
Volvamos a lo anterior. Tengo a mi paciente, le hago pruebas de screening. ¿Cuáles son las pruebas de screening? El mental, el reloj, el ADEM, pruebas de tamizaje. No me sirve para definir dominios, me sirve para definir está bien o está mal, tamizó para sí o para no. Y pruebas para establecer perfiles neurocognitivos. Y no son pruebas únicas. Bueno, hay algunas pruebas, como por ejemplo el test de Barcelona, que es un montón de cosas. Pero generalmente se toman distintas pruebas para ver cada uno de esos dominios y decir cuál está afectado o cuál está más afectado. El mini mental state tiene valores de corte, no es corte así, bueno, y esos valores de corte están muy influenciados con la edad y con el nivel educativo, ¿tá? Y eso lo tienen que tomar en cuenta porque esto es un sesgo. A veces dicen, el nivel educativo favorece o no favorece el desarrollo de Alzheimer. A veces lo que nos preguntamos es, ¿llegamos a ver tarde a los pacientes que tienen mejor nivel educativo porque los medimos con la misma vara que no? Nosotros tenemos una campaña de Gauss, no voy a tomar el mismo, no le voy a exigir lo mismo a un juez de 80 años que hace jurisprudencia y lee jurisprudencia de economía que a una persona que es inmigrante y aprendió a leer y escribir por 2 años que fue a la escuela o le enseñó un musulmán. Y sin embargo usamos lo mismo. Eso genera mucho sesgo. No importa el puntaje de corte, pero sepan. ¿Cómo conocen el mini mental? Porque si no, ni me metan. Bueno, entonces dejémoslo de lado, sepan que es una cosa de screening. Tú voy a tomar baterías que van a tener que ver con la severidad. Lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que tenga una escala de tamizaje, una evaluación neurocognitiva para definir perfil, una evaluación por psiquiatra o con pruebas para definir, si se pone en conjunto, la coexistencia de síntomas psiquiátricos y una prueba de estándares para definir repercusión funcional. En este caso usamos CDR. ¿Cuáles son los estudios complementarios a partir para todas las formas, ¿no? Tanto de deterioro cognitivo como de síndrome demencial que vamos a utilizar para mirar el diagnóstico? Vamos a tener estudios asistenciales y experimentales. En los asistenciales vamos a tener estudios que son de rutina para todos y estudios que van a ser específicos según mi presunción. Todos los estudios parten de una hipótesis clínica. Si no tengo hipótesis clínica, los estudios no me van a dar diagnóstico, salvo en las formas familiares. Tengo laboratorio, imágenes y entre paréntesis el electroencefalograma porque esto es para algunas formas, el el resto no. En el laboratorio la rutina implica una rutina. El paciente anémico o hipotiroideo, digamos, tiene este problema. Pero es aconsejable, aparte del eje tiroideo, incorporar dosis de vitamina B12, ácido fólico. Esta se relativizó. En nuestro medio yo no lo descartaría, que son pruebas que ponen, y HIV según la presunción, ¿no? Y las pruebas de imágenes se dicen que son tomografía o resonancia. Sí se puede, la realidad es la que arroja más elementos, es la resonancia. Ahora, las imágenes son para exclusión. Digamos, yo no voy a diagnosticar Alzheimer por ningún elemento, pero menos por una imagen. Eso de ver atrofia y decirle, uy, usted tiene atrofia, está demente, eso no va. Un paciente con una atrofia del mismo grado puede ser un paciente sano y el otro con una enfermedad de Alzheimer. ¿No? No tiene nada que ver la atrofia. ¿Qué cosa? ¿Por qué se contraste? En realidad el contraste no se utiliza tampoco, no se utiliza de rutina. Primero porque el contraste es yodo y tiene riesgo. Sí. Segundo porque para el diagnóstico de exclusión de la enfermedad de Alzheimer el contraste no me va a aportar. Si yo tengo una presunción focal de una lesión o un parte de espacio, por ejemplo, yo tengo un síndrome lobar frontal, estoy pensando en un síndrome apático o pseudopsicopático, y yo quiero establecer un diagnóstico de amoria por una lesión ocupante, ahí sí me va a servir pero eso es específico. Y la verdad que no voy a pedir una tomografía, voy a pedir una resonancia. La resonancia común no sirve para ver hipocampo, como yo les mostré, eso uno lo ve después, pero no ves por un elemento. Yo tendría que pedir una volumetría de hipocampo y eso no es estándar. Entonces yo les estoy hablando de la rutina, de los estudios asistenciales que no ven la rutina. Son pruebas de exclusión para Alzheimer. Y un electrocardiograma que en realidad tiene un fin terapéutico futuro. Yo tengo que descartar bloqueos o contraindicaciones por uso de acetilcolinesterásicos. Entonces es adecuado partir de un electrocardiograma y rechequear el electrocardiograma en el laboratorio cuando yo voy aumentando los acetilcolinesterásicos, en el caso de Alzheimer. Tendremos estudios específicos según de dónde parta mi hipótesis diagnóstica. Ahí tenemos
la resonancia sí o sí de encéfalo o con algunas especificidades, el análisis en líquido cefalorraquídeo de algunos elementos que en lo asistencial solamente se van a limitar al 14.3 para la enfermedad por Creutzfeldt-Jakob, porque el resto que vos me preguntaste si se hace es con fin experimental. Por ahora acá, el PET, como les estuve mostrando, el SPECT, la genotipificación de APOE, que me va a dar riesgo, no me va a dar diagnóstico genético, sino riesgo, las pruebas específicas del laboratorio y el electroencefalograma prolongado. En la resonancia siempre es adecuado tener una difusión, un contraste y un gradiente de eco. El gradiente de eco porque es muy sensible para microhemorragias, en el caso de las enfermedades cerebrovasculares. El contraste, por esto que hablamos, en el caso de que yo quiera el contraste, yo aconsejo una resonancia para ver si no me lo va. Lo quiere decir lesión con de espacio. Y la difusión me va a servir para las lesiones isquémicas agudas en el caso del infarto estratégico, que no va a tener el tiempo de evolución de un síndrome demencial nunca, porque la difusión brilla hasta el día 14 de pero sí me va a servir para algunos elementos diagnósticos del Creutzfeldt-Jakob que son específicos del neurólogo y eso no me preocupa. Y igual que el líquido cefalorraquídeo para el 14.3.3 es específico del neurólogo. El PET y el SPECT van a mostrar el mismo patrón, según la entidad. En la enfermedad de Alzheimer, temporoparietal. En la enfermedad de Levy, occipital. En la frontotemporal, frontalotemporal. Y en la pseudodemencia depresiva, frontal. ¿Tá? Uno va a ser por flujo, el otro va a ser, ¿tá? Pero el mismo patrón por metabolismo. ¿Se ve? Bueno, la genotipificación del APO no es diagnóstica, implica riesgo. Y las pruebas específicas de laboratorio son para presunciones específicas. Ya les dije la de Creutzfeldt, screening tóxicos y para neoplasias. Acuérdense de la encefalitis límbica, que a veces se puede, que es un síndrome paraneoplásico y se puede presentar así, pero también son del espectro del neurólogo. Igual que el electroencefalograma en el caso de los tripletes. ¿Qué pasa con los experimentales? Y esto quizás sea capítulo en unos años. Ahora uno no lo ve poco, pero dosis de proteína en líquido cefalorraquídeo, que también el dosaje de tau, que se presta confusión porque si el paciente tiene una comorbilidad vascular, me puede confundir. Es mayor en Creutzfeldt, que en el Alzheimer, que en el frontotemporal, en la vascular, que en el Levy, pero puede estar alterada en todas. O sea que es bastante confuso. El PET y el SPECT, como les dije, es bastante interesante en la demencia por cuerpos de Levy y en la frontotemporal, sobre todo en la frontotemporal. Y después tenemos las pruebas genéticas específicas en los casos familiares y en las pruebas, bueno, pero esas no importan, digamos, hay otras enfermedades que van con Parkinson, que fueron las que le digo, el efecto de Frodopa, pero no hay. En la terapéutica vamos a tener dos elementos, ya nos queda un poquito de tiempo, farmacológicos y no farmacológicos. Los farmacológicos van a limitarse hoy, a lo que es hoy, a las inhibidoras de la enzima acetilcolinesterasa y los antagonistas del receptor NMDA. En lo que se refiere a la acetilcolina, vamos a tener donepezilo, galantamina y ribastimina. Todos inhibidores, algunos reversibles, otros pseudo-reversibles, algunos más selectivos que otros. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con estos elementos? ¿Cómo se le va a administrar y los que nos tenemos que fijar? Son, a nivel oral, bastante intolerados desde el punto de vista gastrointestinal. Tenemos que decir al paciente que se fije cómo está el tránsito intestinal. Esa acetilcolina la que estamos aumentando. Entonces, si el paciente empieza con diarrea, es un limitante para seguirlo progresando. También puede tener síntomas de tipo náuseas, vómitos, mareos. Y el punto es que propensan los bloqueos, o sea que tenemos que partir del electrocardiograma y chequear el electrocardiograma de forma rutinaria. La ribastigmina, ahora, y el donepezilo en muy relativamente corto tiempo, porque ya se está usando así en Estados Unidos, va a pasar el transdérmico. O sea, la ribastigmina ya está el Excel en parche. Y el donepezilo va a venir. Y la verdad que lo que es interesante es que esto es muy útil porque ustedes van a ver que lo que nosotros usamos en la Argentina es entre 5 y 10 miligramos de donepezilo y entre 9 y 18 miligramos de ribastigmina. Pero los nuevos consensos desde hace 2 años o más es llevar en los estadios moderados a severos a dosis de 23 miligramos al donepezilo y la verdad que es bastante intolerado. Entonces el hecho de contar con un parche, hay estudios hechos con Exelon en parches de 15 que todavía no salieron acá pero van a salir,
y cuando después sigo por detrás de hormigas, que mejoran en lo que tiene que ver la comparación de la DAS-COV a un año o menos tiempo, el rendimiento o la menor progresión de demencia en dosis altas, para estadios moderados a severos. Bueno, acá están las precauciones: hipersensibilidad a la alteración de la conducción supraventricular, enfermedad obstructiva crónica, úlcera, son relajantes musculares, así que ojo con los anestésicos, puede propensar crisis, náuseas, vómitos, diarreas, hiporexia. Estos pacientes pueden adelgazar, esto lo tenemos que censar. Si lo administramos con topicamato, es un efecto adverso muy frecuente. Y lo que tenemos que tomar en cuenta es la indicación: leve a moderada, tiene indicación 1A desde el punto de vista de la medicina basada en la evidencia. En moderado a severo empieza el criterio para Memantin. El uso combinado, si bien no tiene un criterio 1A. Uno lo utiliza, pero no está aprobado con el mismo nivel de evidencia. Y ahora, las nuevas presentaciones en uso de altas dosis. En Memantine, bueno, el escalonamiento es un poquito más difícil. Se empieza con 5 miligramos y se aumenta de a 5 miligramos por semana hasta llegar a 20 miligramos. ¿Tá? La realidad es que en los estudios, desde el punto de vista farmacológico cognitivo, no mostró la misma eficacia que el donepezilo. Por eso tiende a utilizarse en estadios moderados a severos. Pero en el día a día, lo que uno ve en la consulta es que el cuidador relata menor sobrecarga. O sea, como un efecto estabilizante en lo que tiene que ver con la actividad funcional. Son muy humildes los efectos, pero es lo que tenemos. ¿Tá? ¿Y qué les dejé para el final? La perolata de la proteína priónica venía por esto. Hay un montón de estudios que están en fase. Se están utilizando inhibidores de las enzimas. El inhibidor de las enzimas, como inhibía también el NOX, dio mucho hemorragia a nivel cerebral, intestinal, por eso los estudios en fase 3 se cortaron. Después hay estudios en curso con anticuerpos monoclonales para beta-amiloide, que se supone que están actuando, pero todavía no hay un criterio o un consenso sobre esos resultados. Y si bien esto es de la pirámide de la medicina basada en la evidencia lo más bajo, porque es estudios animales, me interesó traerles esto porque tiene que ver con por qué estudiamos lo molecular. Estos autores, esto también es de la revista Science del año pasado, lo que hicieron es utilizar un quimioterápico para exacerbar la eficiencia de la coenzima. Entonces, ¿qué hicieron? Hay ratones transgénicos que eran mutados para que estén bloqueados por APOE o tengan un efecto en el funcionamiento de APOE. A estos pacientes los trataban con este quimioterápico que se utiliza en dermatología. Y lo que se fijaban es que la carga lesional de beta-amiloide bajaba. Primero se fijaron, bueno, que se lleve bien, pero más que interesante que la carga bajaba es que los estudios funcionales en el ratón vieron, esto es, fíjense, el wild type, el ratón común, y acá está el tratado. Dicen que la actividad de ellos, porque es muy difícil evaluar paradigmas cognitivos en animales, es el problema que tenemos para los estudios de esta fase. Fíjense que estos pacientes tenían un comportamiento, no formaban nido, y cuando se trataban posteriormente lo hacían. ¿Ven? Pero los estudios de beta-amiloide fueron concordantes, se separaban por completo las poblaciones. Son cosas que se están estudiando. Y bueno, por hoy es todo lo que tenemos. No sé si tienen alguna pregunta. Quiero hacer una pregunta que quizás parece como una verdad de perogrullo, ¿no? Nosotros quizás nos llegan pacientes que son ancianos, con demencias, que están en un periodo como muy ya avanzado, donde cognitivamente no tienen ninguna respuesta, donde no tampoco en las áreas motoras. Y lo que nos sucede es que quizás nosotros usamos en medicación psiquiátrica y son pacientes que todo el día están gritando. ¿Sí? De día, de noche, esto altera al resto de la población que está internada. Si los derivamos por causa clínica, los clínicos lo quieren sacar rápidamente porque también molesta. Tenemos dos casos que decir, la queja es una queja continua y que no responde a los psicofármacos. No sé si desde la experiencia tuya alguna combinación en estas demencias tan avanzadas o no. Sí, los estadios finales de la demencia son difíciles.
no hay elementos de los farmacológicos que tenemos para... Primero no tiene sentido desacelerar porque la pérdida neuronal es mayor y no le vamos a acordar mejor efecto cognitivo. Entonces, en relación a lo conductual, es verdad que así como estos pacientes en lo conductual responden a muy bajas dosis de psicofármacos, en los estadios avanzados suelen no tener respuestas y algunos dicen que es porque esos psicofármacos no tienen sobre qué actuar en el desplazamiento de neurotransmisores o en el bloqueo de neurotransmisores que está en áreas que Porque ya no había. más allá de eso, generalmente el paciente tiene o un soliloquio o lo que es una musitación o una queja en respuesta a un ambiente que le es agresivo. O sea, la respuesta del paciente antes de llegar a eso va a ser agresiva, que es una respuesta defensiva, o negativista. Y después van a llegar a episodios de excitación. Y generalmente tiene que ver con elementos que no son psiquiátricos, que son sensoperceptivos. Es decir, que lo que más te sirve en realidad es algo que cuesta mucho, que es que institucionalmente la institución esté preparada para eso. Primero, no mezcla determinados tipos de pacientes, porque es como, propiciar un caldo de cultivo difícil. Pero aparte, estos pacientes, si vos los metés en un área donde tienen bip sonando, por ejemplo, o prenden y apagan las luces y no son rutinarios en los esquemas de cuidado, se van a excitar. Si estos pacientes tienen escalas y esas escalas no se detectan y eso le duele al paciente, no te va a localizar el dolor, se va a excitar y va a gritar y va a tener dolor. Bueno, lo primero que uno tiene que hacer es fijarse qué es lo que está pasando. Y a veces, aunque parezca raro, cuando uno da analgésicos mejora y muchas veces tiene que ver con dolor. Los pacientes tienen un parkinsonismo, generalmente el Alzheimer también hace un parkinsonismo secundario a la depresión y duelen esas articulaciones. Y el paciente lo que está haciendo es quejarse con el resto cognitivo que tiene, que es ese. Otras veces no te funciona, pero uno lo debería implementar. Y con respecto a lo sedativo, las benzodiazepinas generalmente no sirven, no solo no sirven, sino que los confunden más. En estos casos, digamos, si uno pone la balanza, utilizan lo que son antipsicóticos, en eso se está diferenciando. Pero una cosa que uno no debería dejar de lado en estadios previos son los estabilizantes de ánimo. La lamotrigina, la carbamazepina, de los efectos que tiene sobre el sueño y demás, pero la lamotrigina, sobre todo en este grupo añoso, lo que va a hacer es estabilizarles esa conducta y los va a sedar sin darles hipersomnia y no dándoles los efectos bloqueantes que tienen los antipsicóticos. Eso son dos alternativas de tarea. Primero, fíjate si no lo está desencadenando algo, que puede ser del entorno o del paciente. Y una postura. Fíjate cambiando de postura a ver si se calma. Lo otro es manejar bien los ritmos diurnos, o sea, lo que es oscuridad y luz. Oscuridad y luz. Y hasta estadios avanzados, como vimos en memoria, estos pacientes tienen memoria del tipo procedural, por lo cual la rutina mantenida en lo que tiene que ver con el baño, con la higiene, con el dormir, con el alimentarse, te facilita mucho en lo institucional. Entonces esos son los parámetros. Los primeros parámetros son higiénicos, dietarios. Los segundos parámetros son estabilizantes de ánimo. Y después se cuentan las pruebas, pero es artesanal. Con respecto al es un dato empírico, pero se le transmite, ¿no?, entre los colegas, del uso de los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que están totalmente proscriptos en las demencias vasculares o en las distanciales. No están totalmente prohibidos, es que las demencias vasculares suelen coexistir con todos los factores de riesgo vasculares y patología cardíaca, que muchas veces son contraindicaciones o relativas o absolutas para el uso de la inhibidora de la acetilcolinesterasa. Pero uno los utiliza. Hasta tener escriñado al paciente, a veces lo que sucede es que si el paciente cumple criterios, porque hay algo que yo no dije, que iba a saltar, pero es ¿qué me pasa cuando tengo un deterioro, ahora con lo que va a ser la moda, el trastorno neurocognitivo menor y estos fármacos? No tienen criterio de la FDA darle un especie a un paciente que no cumple criterios de síndrome demencial hoy en día, pero la verdad que uno lo usa. Porque si yo asumo el primer escenario, que es un estadio presintomático, y yo puedo desacelerar en algunos años, la realidad es que off-label, porque fuera de lo que es medicina basada en evidencia, uno utiliza. Entonces, frente a la pregunta que hacía, si uno tiene que instaurar esto
cuando todavía no está avalado por una evidencia, aparte desde el punto de vista legal y basándose en un principio que es asistencial, que es primero no dañar, en el paciente vascular hasta tener certeza de que no lo voy a perjudicar, si tengo que iniciar, por ahí inicio como mantiene y después instauro con el pesito o no lo hago porque tiene una contraindicación, pero no es que estén rotundamente contraindicados. Lo mismo que a veces está el cuco de que estos pacientes convulsivan. Sí, el paciente con Alzheimer tiende a convulsivar y las inhibidoras de acetilcolinesterasa pueden aumentar, o sea, bajar el umbral convulsivo, pero uno no los deja de utilizar por eso. Como todo, la quetiapina que se utiliza alguna vez, hicieron algún reparo en poner quetiapina en un paciente vascular, y uno dice, bueno, me cuido con el donepezilo, pero le estoy dando quetiapina, y la quetiapina aumenta la tutela, muerte súbita, le dan supragesita a los pacientes, que es dextropropoxifeno, también da muerte súbita. Entonces todo es relativo, uno tiene que medir bien el escenario. No sé si hay alguna otra pregunta. Cuando viste que también en una presentación que viene me mantiene con el donepezilo. Carlos ¿Cuándo se usa estos dos fármacos juntos? Medicina basada en evidencia, como ustedes uno hace nunca. En lo que uno hace, lo utiliza cuando estás en estadio moderado y vos adicionás al tratamiento con un inhibidor de la acetilcolinesterasa un fármaco como monomantina. Entonces uno generalmente ya ese paciente lo tiene en dosis de por lo menos 10 miligramos de donepezilo y entonces le adiciona monomantina. Lo que pasa es que las formas de presentación no te dejan usarlo de clavo. Generalmente lo que tenés que hacer es darle el donepezilo, sea cual fuera la marca, que empezás con 5 miligramos, lo mantenés 30 días en esa dosis, lo reevaluás al paciente, te fijas, lo llevas a 10 miligramos si lo necesitas, y después empezás a incrementar el mantine desde a 5 miligramos por semana hasta llegar a 20. Cuando ya lo tenés titulado, le podés dar unas presentaciones que ya te vienen preparadas. Igual la presentación, no sé si viste alguna vez, uno y uno, es uno y uno, no es que los marcas. Sí. Hay, digamos, en lo que es la industria farmacéutica, hay un montón de cosas que tienen que ver más con el merchandising que con la medicina basada en evidencia. También la Catinol, que es una marca comercial de Mantinete, viene con una forma de titulación que viene de 5, 10, 15, 20, entonces le van a tomar una... Que bueno, eso es útil para unos pacientes. Sí. Claro. ¿En demencias esas severas tiene? Pero una sola cosa. Desde lo que es el grupo de trabajo de la Sociedad Neurológica Argentina, la recomendación es donepezilo, como te dije, monantine, que tiene el mismo grado de evidencia. El uso concomitante tiene un criterio de recomendación de estrategia menor, que es equiparable a la cerebrolicina. A mi juicio no es así, pero bueno, esa es la recomendación del grupo de trabajo. O sea que sería equiparable el uso concomitante. Lo que pasa es que si vos te pones, esas son las cosas de la medicina basada en evidencia, como decía, que no la desprecio para nada, es un elemento muy útil, pero cuando vos vas a llevarlo a lo asistencial, no están en las mismas poblaciones ideales y te pasa lo mismo en el paciente. Lo que contaba el otro día Gian ahora con la rasagilina. El estudio de rasagilina que mostró que los pacientes con 1 miligramo tenían un beneficio que la hacía pensar que la rasagilina era un neuroprotector y por eso uno lo fomentaba el uso en rasagilina, pero con 2 eso era al contrario. Entonces decís, como uno lo hace y con 2 no pasa, luego uno empieza a hacer ruido. Con donepezilo pasa, con mantiene pasa y con los 2 juntos no pasa. Yo lo utilizo, la combinación. Es recomendable en estadios de demencia avanzada que nunca han tenido un tratamiento con un tratamiento habitualmente. ¿Tiene sentido empezar aunque sea en esta? ¿Cuántas veces? Hablamos de un CDR3. Yo no empecé. ¿Qué le vas a contar? A ver, yo te digo, pero esto es una cosa que se pone, digamos, lo que me sucede y no por eso tiene que ser así, no me estoy basando en ningún trabajo de medicina basada en evidencia. A veces utilizo Normantine para tratar de estabilizarlo. El paciente que tiene cosa conductual, que modifica la dinámica familiar, hago el intento, porque sé que dentro de todo, siempre sabiendo que tiene una buena función renal y demás, porque eso se adecua, es uno de los empecillos no tanto, pero el Normantine se tiene que adecuar a la función renal. Pruebas con Normantine. Y la verdad que si lo estabilizas, si te tiene un menor sobrecarga para el cuidador, te salvaguardas el cuadro de darle
estabilizantes de ánimo o antipsicóticos. Pero la realidad es que desde el punto de vista cognitivo en un estadio avanzado, si bien está probado el uso de memantine en ese estadio, si no lo empezó hasta ahí, uno tiene reparos. Y no empezaría con un inhibidor de la acetilesterasa, aun cuando los trabajos de 23 te lo avalan. Yo sería bastante prudente en ese caso. Estamos hablando de un paciente postrado, de un paciente avanzado que está limitado en todas sus actividades. No por ahí cotidianas. solamente postrado, pero sí con mucha disfunción general, alteraciones de los memorias, todo avanzado. Lo que pasa es que, claro, ese es el problema de los términos leve, moderado, es muy sutil. Un paciente que vos le modifiques, por ejemplo, que vaya al baño de forma rutinaria, hacer pis, tenga un mejor vacío vesical, que no se agite y que no coma alimentos ambientales, le cambia muchísimo el cuidado. Con el objetivo de mejorar la parte cognitiva no utilizaría nada en el espectro avanzado, pero sí con un espectro funcional. Sí, abordajes terapéuticos uno tiene que hacerlo siempre. Otra pregunta, esto de los APO4, los que pedís, que vos dijiste que eran predictivos de demencia. En riesgo. Yo no la verdad que no lo utilizo. Esto te quería decir, sí, de decirle a los pacientes sí. ¿Para qué lo pedís? pedís? Claro. Es como decir, ¿usted dónde vive? Y tiene más riesgo que lo roben. Es muy relativo el uso del APO4. En general los que trabajan en demencia, incluso este grupo muy sexual, yo me acuerdo cuando hicieron la actualización en la parte de demencia que decían con respecto a tu pregunta, que cuando generalmente ellos no lo solicitaban, la demanda venía del paciente y de la familia, y que lo que ellos aconsejaban era no hacérselo, porque la presencia positiva no hablaba bajo ningún punto de vista de que iban a tener una demencia, y lo que sí empezaba a generar un grave trastorno a nivel anímico, y que no era garantía de nada, entonces que no tenía sentido. No es un gen causal. Como criterio profesional. No es un gen causal, establece riesgo, y la verdad que establece un riesgo de 7 en relación a la población que no lo tiene, de homocigosis. Si te da una heterocigosis te da un riesgo de 4, pero no te establece más que riesgo.